Bienvenidos a otro episodio de Being Lab. Yo soy su anfitrión Gonzalo Córdoba. Es un placer estar con ustedes en otra conversación que tiene que ver con el desarrollo personal, transformacional, no solamente para ti, tu persona, pero también, eso espero, para tu familia y tu empresa. Arrancamos. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Being Lab, conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de ofrecer este episodio que hemos titulado El Observador, nuestra guía en el camino. Y bueno, en unos momentos vas a descubrir por qué lo hemos titulado así. Este es uno de esos temas que nosotros en el mundo del coaching, el desarrollo, la transformación, utilizamos mucho porque nos permite regalar a la persona perspectivas nuevas. De hecho, la persona es la que encuentra esas nuevas perspectivas cuando de pronto se dan cuenta que la perspectiva que tenían ya no es suficiente para inaugurar los futuros a los cuales se han comprometido. Entonces es de muchísima ayuda, repito, ya sea a nivel personal, pero también a nivel profesional. Sinceramente, uno de los lugares donde nos beneficiamos mucho más de este modelo es en la familia, en la persona misma. Pero repito, en el mundo organizacional esto también es muy poderoso. Bueno, quiero también compartirte que se termina el año y este es uno de los últimos temas que vamos a presentar en este año, y como cierre del año estamos preparando una sorpresa que espero que realmente te guste. Yo creo que va a ser interesante. No te puedes perder ese último episodio de Being Lab del año. Bueno, ahora sí, metámonos en este mundo de El Observador, este modelo, que por cierto se le atribuye en parte a Niels Bohr, también a Heisenberg, y la verdad es que ha sido utilizado, por supuesto, en psicología, pero también en el coaching, particularmente en el coaching ontológico, que es parte de la escuela donde yo me preparé. Entonces, vamos a arrancar desde ese lugar, que es un modelo que nos permite reconocernos de una u otra manera. Entendamos que todos, absolutamente todas las personas, somos observadores del mundo. Quizás esta palabra te haga ruido. Bueno, ¿cómo que observadores? Por observador me refiero a nosotros literalmente cuando nacemos y abrimos los ojos, en ese instante empezamos a observar el mundo. Y a partir de ese momento y hasta nuestro último día no dejamos de hacerlo. Todo el tiempo estamos emitiendo juicios, estamos viendo qué es esto, qué será lo otro, unos con más o menos curiosidad, pero todo el tiempo estamos observando el mundo. Ahora bien, un observador no solamente se constituye por lo que ve. De hecho, hay 3 elementos clave que constituyen un observador. Número 1 es el lenguaje. Número 2, el mundo emocional. Y número 3, su cuerpo. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos 3 para que ojalá hagan sentido y puedas ver cómo tu propio observador también está constituido por estos 3. El lenguaje, empecemos por ahí. Independientemente de qué lenguaje, qué idioma hables, nosotros interpretamos el mundo como observadores a través de nuestra lengua, de nuestra manera de hablar, de nuestro idioma. Le atribuimos a nuestro lenguaje ciertas características que solamente funcionan en un idioma o en otro. Pero independientemente del idioma, normalmente nosotros somos lo que decimos que somos y se nos olvida que somos mucho más que eso. Y te voy a poner un ejemplo. En alemán, la expresión o la palabra luna y sol son diametralmente opuestos a la acepción que luna y sol tienen en español. En español, la luna es femenina y nos evoca
a algo dulce, algo maravilloso, incluso romántico. Hay canciones que le dedicamos a la luna. El sol, en este idioma, en el español, lo conectamos con un guerrero, la fuerza, una luz que guía, la sabiduría. ¿Se fijan? La luna y el sol en español. Sin embargo, en alemán, la luna es lo opuesto, es el guerrero, es la fuerza, y el sol es la dulzura, lo femenino. Entonces, para una persona que habla español y una persona que habla alemán, están viendo el mundo de manera distinta, independientemente que están viendo el mismo fenómeno. Y eso nos habla de que los observadores se constituyen de manera distinta a través de su lenguaje. Hablando un poquito más del lenguaje, una idea que se me hace fascinante es entender que el lenguaje no solamente describe mundos, describe cosas, situaciones, el clima, lo cual es fantástico, pero también el lenguaje genera. Nosotros como observadores generamos realidades a través del lenguaje. Por ejemplo, si tú invitas a alguien a tu casa a comer, le dices, oye, ¿quieres venir hoy a comer a las 2, a las 3? Y esa persona va, acabas de crear, generar a través del lenguaje. Muchos de nosotros, hacemos del lenguaje una mueca, una risa, una broma. Dejamos de ver su potencia. Pero nosotros como observadores nos constituimos primero que nada en el lenguaje. El lenguaje también es una trampa, porque a veces pensamos que el mundo es como decimos y no es así. El mundo no es como lo vemos, el mundo es como decimos que lo vemos. ¿Ok? El segundo elemento es el mundo emocional. Aquí hay una gran extensión de posibilidades para nosotros. Desafortunadamente, nosotros como observadores únicamente exploramos 2 o 3 emociones dependiendo de nuestra cultura, por cierto. Si somos, por ejemplo, mexicanos, estamos o felices o enojados, o felices y resentidos. Eso. Pero hay más de 200 emociones que han sido mapeadas, entendidas, localizadas, masajeadas, respiradas y encarnadas. Simplemente pregunten si tienen algún amigo actor o actriz. Ellos saben perfectamente entrar en una u otra emoción a través de la gesticulación, la manera en la que encarnamos la emoción y la respiración. Sin embargo, hay otro dominio de la emoción que se conecta con el lenguaje, porque nosotros como observadores también conectamos con ciertas emociones dependiendo del juicio que tenemos de uno u otro evento o situación. Por ejemplo, si perdemos un llavero que amábamos porque nos lo regaló una persona muy importante, normalmente eso detona en nosotros el juicio de pérdida y eso, en general, nos hace sentir tristes. La tristeza, por tanto, es el juicio que tenemos de que esta pérdida nos duele. Si el llavero no importa, no nos produce eso, no conectamos con la tristeza. Fíjense cómo nuevamente los observadores a través del lenguaje nos constituimos y entramos a un mundo emocional. Tercer dominio, y por supuesto estoy pasando rápido por estos 3 dominios porque la idea no es tanto hablar del lenguaje, de la emoción y del cuerpo, sino del observador, pero es importantísimo entender cómo se constituye este observador, ¿ok? Bueno, el tercer engrane, vamos a llamar, de un observador es su cuerpo. Nuestro cuerpo constantemente está comunicando lo que vemos y lo que somos. Es muy común que si nosotros vemos a alguien desganado, lo vamos a ver con los hombros caídos, con la cara larga, ¿no? Con la mirada al suelo. Y si lo vemos feliz, lo vemos derecho, con los hombros expandidos, con las manos abiertas, probablemente con los ojos grandes, viendo al horizonte. ¿Se entiende? Nuestro cuerpo también nos constituye como observador. Entonces, ahora entendemos que como observadores estamos constituidos por 3 cosas, 3 elementos: lenguaje, emoción y cuerpo. Pero transversalmente hay algo más que cruza por el horizonte del observador. Y eso es la cultura.
Ya hablamos del lenguaje y del idioma, pero la cultura es uno de estos hilvanados, surcidos invisibles que no vemos. Es muy difícil ver nuestra cultura y de hecho un observador ve su cultura únicamente cuando sale de su cultura, se da cuenta, wow, yo soy un observador que ve el mundo a través de México o de Paraguay o de Japón. Es en ese momento que nos damos cuenta que los observadores de Japón, Paraguay o México ven el mundo de una manera y no de otra. Y les voy a contar algo. Hace poco recibí una visita, yo vivo en Estados Unidos, en San Francisco, y la persona que vino a visitar traía su bolsa de mano, era una mujer. Y al levantarse, estábamos en un restaurante, estábamos en un buffet, se levantaba con su bolsa de mano, por miedo a que le robaran la bolsa. Fíjese cómo en nuestra cultura, en la cultura mexicana o latinoamericana, es impensable dejar nuestra bolsa de mano, la cartera, la billetera en la mesa por miedo a que nos roben. Pero en otras culturas eso es impensable. Ojo, no estoy diciendo que una cultura sea mejor o peor. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros vemos el mundo, observamos el mundo a través de la cultura a la cual fuimos expuestos. Esto no hace a esa persona mala, buena, correcta o incorrecta. Simplemente nos está mostrando el observador que es esa persona. Y en este momento quiero que te des cuenta que eso ya es muy valioso para ti personalmente y en tu organización. Si tú miras por la ventana y para ti es un día soleado hermoso, pero la persona te dice es un día horrible, no te está hablando del día, te está hablando de su observador. Descubrir el observador del otro abre posibilidades inmensas para coordinar acción, para terminar acción, para renovar acción, para negociar acciones o simplemente crear futuros que antes no pensábamos que eran posibles. Entonces, cuando nosotros vemos una persona frente a nosotros, no solamente está su lenguaje, su emoción, su cuerpo y su cultura, está todas sus experiencias, están todas incluidas. Entendemos ahora por qué esa expresión de cada persona es un mundo, porque realmente cargamos dentro de nosotros un mundo que los demás no vemos. Y el problema más grande de ser observadores es que rápidamente asumimos que todos vemos igual, que porque hablamos español o mexicano o argentino o paraguayo o inglés, vemos lo mismo. Y no es así. Esa es la trampa más grande del lenguaje. Y eso es cultura organizacional, por cierto. Pensamos que todos vemos lo mismo, que todos entendemos cuando nuestro jefe nos da una instrucción y no es así. Porque también los observadores escuchan diferente, que es parte del fenómeno no biológico del oído, sino del entendimiento detrás del mensaje, por poder realmente decodificar lo que la persona nos está queriendo decir. Entonces, algo poderosísimo es el aprender a observar a mi observador. Este concepto puede sonar sumamente extraño, incluso hasta medio filosófico o quizás inalcanzable, pero tener conciencia de tu conciencia te hace crecer. Darte cuenta, por ejemplo, que en un momento dado tú te irritas, te enojas, y poder darte cuenta y decir, wow, estoy enojada, estoy enojado. ¿Qué crees que abre? Abre la capacidad, la posibilidad de elección, de cambiar. Quizás ese momento amerita el enojo, adelante. Pero quizás es innecesario cuando estás tratando de salir de tu casa a tiempo, de manera amorosa con tu hija, tu hijo, que son pequeñitos. Esto me pasó una vez a mí con mi hija cuando era chiquitita, tenía como 4 o 5 años, y yo estaba muy impaciente porque quería llegar a tiempo a una reunión y ella estaba intentando ponerse los zapatitos. Y yo decía, pues, ¿qué no ves? ¿Cuál es el problema? Es solamente ponerse los zapatos. Y en ese momento yo me pude observar, me vi como observador del mundo, enérgico, impaciente y grosero hacia ella, y me di cuenta, esto que estoy haciendo como observador es injusto,
porque el observador que es ella de 4 o 5 años todavía no tiene la habilidad de ponerse los zapatos tan rápido a mi velocidad, por lo tanto yo estoy impaciente. Entonces mi observador tiene que cambiar para ponerme al nivel de ese observador y moverme al cariño, al amor, a la ayuda. Y eso me permitió mucho no volver a impacientarme con mi hija, sino más bien salir a tiempo o prever el tiempo que le tomaba a ella ponerse los zapatos. Ahora ella es una adolescente y hay otros desafíos que como observador sigo utilizando para ver cómo soy yo, cómo me observo, cómo me muevo, quién soy yo con un hijo adolescente. Y yo soy muy distinto con una hija adolescente que con una hija bebé o que con una hija que estaba en primaria. Ahora que está en la preparatoria, soy otro observador. Veo otras cosas, me nutro de otras cosas. Entonces, nuevamente, mi invitación hasta aquí, en este punto de este episodio, es desafiar a tu observador, verte, porque nosotros solamente podemos cambiar lo que vemos. Si tú no aprendes a verte, es muy difícil cambiarte. De hecho, a mí me gusta más hablar de la transformación que del cambio. Y te voy a regalar un ejercicio de tarea. La próxima vez que te subas a tu automóvil, o mejor aún a tu motocicleta, si es que andas en motocicleta, de pronto te vas a dar cuenta que ya te moviste del punto A al punto B. Y de la nada llegaste. Ahora quiero que hagas el ejercicio de observar cómo manejas, qué piensas cuando manejas y qué músculos, qué brazos, qué extremidades mueves mientras vas conduciendo o andando en moto o en bicicleta. Te vas a dar cuenta que hacemos muchísimos movimientos, tomamos muchas decisiones y tenemos muchísimos pensamientos desde un lugar muy particular. Y eso constituye el observador que eres cuando conduces. Bueno, eso mismo lo puedes hacer cuando estás en una reunión, cuando te lavas los dientes, cuando escribes un correo electrónico o cuando estás en una reunión digital por Zoom. Todo esto te informa a ti de quién eres. Sin embargo, hay un bonus aquí, un paso extra. Acuérdate que en todas tus interacciones con todas las personas con las que hablas, conoces y te reúnes, también son observadores particulares del mundo. Y no compartimos lo mismo, no vemos lo mismo. Somos observadores distintos. Algunos tenemos coincidencias, algunos vemos parcialmente similarmente la vida, pero muchos no. Entonces, parte de ser un líder de familia, personal o de una organización es aprender a alinear a los observadores. Cuando hemos logrado que todos los observadores estén en la misma frecuencia, eso se llama equipo imparable. ¿Ok? No quiere decir que transformen su propio observador. Quiere decir que ahora estamos alineados y en algo particular podemos ver lo mismo. Una manera de arrancar ese trabajo es desafiar la cultura. Ya se los había dicho al principio de este episodio. Desafiar nuestra cultura no quiere decir quitarnos nuestra belleza de cultura o rechazar nuestra cultura. Significa desafiarla, verla. ¿Por qué decimos que esto es así? ¿Por qué pensamos que debería ser de esta manera? ¿Por qué le ponemos limón a todo o chile a todo? ¿O por qué azúcar a todo? ¿Podemos desafiar eso para nutrirnos mejor o no? Simplemente vamos a verlo, vamos a echarle una mirada. Muy bien, empecemos a cerrar este episodio. A mí me fascina este tema. Este tema es un tema central que comparto casi con todos mis clientes con los cuales trabajo uno a uno y también lo hago mucho cuando doy talleres y conferencias porque creo que es realmente un aprendizaje básico que debería de ser como las vocales y las consonantes para nosotros entender que los observadores estamos normalmente con todo lo que nos constituye tomando acciones y cuando esos observadores toman acciones y ven resultados que no son los ideales, normalmente caemos en la trampa del observador. La trampa del observador es que piensa que para mejorar un resultado hay que tomar más acciones. Y eso, mis queridísimas amigos y amigos, se llama locura.
No podemos resolver algo desde el mismo nivel consciente desde el cual fue creado. Esto lo dijo Einstein. Necesitamos movernos del lugar, poner los resultados y las acciones en pausa para movernos entonces a nosotros, vernos cómo he sido en este último mes, cómo desde dónde estoy tomando acciones como observador. Y eso es desafiar nuestra cultura organizacional o personal y nos permite, por lo tanto, crear nuevas realidades, ofrecer nuevos futuros, proponer nuevas acciones que antes no veíamos. Pero de otra manera nos patinamos en el aprendizaje del primer orden, que es ese primer nivel de acción donde estamos solamente clavados entre el resultado y la acción. La invitación es a movernos al segundo nivel, al segundo orden, que tiene que ver con mirarse, ponerse a uno mismo bajo el microscopio. Y eso es fascinante. Por último, te regalo 3 pautas que te pueden ayudar muchísimo para cultivar ese observador que eres. Número 1, y este es el que le cuesta a todos, por eso de una vez te lo digo, declararte principiante. Esto para mucha gente ya es impensable. ¿Cómo si yo sé tanto, si tengo un doctorado y títulos, he viajado tanto y hablo 2 idiomas? ¿Cómo, Gonzalo, me estás diciendo que me declare principiante? Así es, porque hay muchísimos dominios tuyos dentro de ti como observador que no sabes. En el momento en el que tú te declaras principiante, tu observador aprende. Te cultivas, te nutres. Pero si no te declaras un principiante, si no reconoces que como observador hay lugares que no sabes, no conoces, si eres ignorante, entonces no puedes aprender. Entonces, con mucho cariño, pero también con energía, te invito a que te declares un principiante en ciertos dominios. Número 2, practica observarte, vete constantemente, sobre todo en momentos que salen de tu control. Ese es el mejor lugar. Cuando estás descansando en una playa, en un camastro, bronceándote, bueno, esos lugares son muy fáciles. Pero yo te invito a que lo hagas siempre, no solamente cuando estás pasando momentos buenos, sino también cuando hay momentos que juzgamos de desafiantes, porque en ese momento creas tú un colchón, una base para cuando los momentos difíciles vienen, vas a tener a la mano otras maneras de ser. Y por último, pide ayuda. Un observador por sí solo se tarda mucho más tiempo en reconocer sus áreas de oportunidad, sus desafíos, sus incongruencias. Un observador que recibe ayuda, coaching o cualquier otro tipo de apoyo, se mueve de lugar mucho más rápido. Si tú eres de esas personas que no sabe pedir ayuda, búscame. Yo te enseño. Pedir ayuda es muy liberador. Pero sobre todo, y nuevamente insisto, un observador que no aprende a verse, se estanca. Todos los demás crecen y tú te quedas. La manera más fácil de vernos es a través de los ojos de otra persona. Porque la manera más compleja de vernos es con nuestros mismos ojos. Eso es un desafío que puedes liberar cuando invitas a alguien a que te observe. Muy bien, espero que este episodio haya sido de su agrado. Por favor, mándenme sus comentarios, preguntas, todas sus inquietudes. Feliz de la vida de responderles y, por supuesto, adentrar a otros temas que les interesen a ustedes. Saludos, gracias por estar aquí. Yo soy Gonzalo Córdoba y me despido. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Bien Lab. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.